Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de programación web, desarrollo full stack web developer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un segundo más, quiero hacer una pequeña corrección. Vamos a corregir acá un poco la pantalla. Un segundo, mientras me pueden decir si me escuchan bien. Bueno, genial. Mi nombre es Sebastián Divinsky, yo soy uno de los directores de Educación IT. Acá sí los puntos que vamos a recorrer. Los puntos que voy a recorrer en este webinar van a ser los siguientes. Ahora voy a hablar sobre los roles que existen en el mundo del desarrollo web. Tengan en cuenta que si ustedes van a ser desarrolladores web, van a tener que trabajar en un equipo interdisciplinado con diferentes profesiones o especialidades, ¿sí? Entonces, un poco lo que voy a hacer en este primer punto es explicar las principales especialidades que trabajan de manera mancomunada con los programadores para lo que es la construcción de soluciones web, ¿no? Entonces vamos a ver las diferentes profesiones. El segundo punto es, vamos a recorrer un poco cuál es la arquitectura de un servidor web. Este es como el primer paso para después poder enseñarles a programar. Entonces, antes de poder aprender a programar web, tenemos que entender qué es una arquitectura web, qué es un servidor web, qué son los protocolos de comunicación que se utilizan, el protocolo HTTP, HTTPS, qué diferentes servidores web existen, qué lenguajes de programación existen, lenguajes backend, lenguajes frontend. Entonces vamos a conceptualmente entender cómo es una arquitectura web, para que después ustedes puedan inclusive contratar una, pero en un principio vamos a entenderla de lo teórico y después les voy a enseñar cómo instalarse en su casa un entorno de trabajo, o sea, lo que sería un servidor local, se llama localhost, ¿sí? Así van a poder empezar a programar. Y en este punto acá pasaremos a dar nuestros primeros pasos de programación. Vamos a elegir uno de los muchos lenguajes que yo les voy a estar presentando. Vamos a hacer una pequeña línea de código como para que den su primer paso en el mundo de la programación. Después, en este punto vamos a explicar conceptos varios de frameworks, que es un poco lo que me refería antes sobre diferentes nombres de tecnologías, librerías, qué son, etcétera, como para aclarar o explicar un poco todo ese mundo. Y ya una vez terminado esta parte de recorrer el mapa tecnológico, vamos a pasar a lo que son las oportunidades laborales. Y acá, en este punto, lo que vamos a ver son los diferentes tipos de trabajo que existen en el mundo del desarrollo web. Hay como diferentes formatos para trabajar. De los más básicos es freelance o dentro de una empresa de software factory, pero hay varias alternativas más para poder trabajar. Esta profesión ofrece variantes que por estas profesiones no las tienen, entonces vamos a recorrer eso y vamos a también hablar sobre los salarios y rangos salariales relacionados con el seniority, que es la experiencia laboral. No sé si vayan a hablar de junior, senior, semi-senior, etc. Y llegando al final del webinar, el objetivo será hacer como una recapitulación de todo lo que vimos, una conclusión, y después ordenar todas las tecnologías que hemos ido viendo a lo largo de este webinar, ordenarlas de una manera pedagógica, o sea, cuál sería el orden correcto si ustedes quieren formarse, de lo más fácil a lo más complejo, cuál es el orden recomendado para poder ir aprendiendo esas tecnologías, ir absorbiéndolas. También en ese roadmap formativo que vamos a recorrer acá sobre esta parte, en qué punto de ese camino de formación ya estarían lo que se llama job ready, que es listos para empezar a trabajar, y mientras continúan una segunda parte de la formación ya empezar a ganar experiencia laboral en el mercado. O sea, toda una propuesta de formación relacionada con el trabajo al mismo tiempo. Y sobre el final, una conclusión final en base a mi experiencia, que yo soy desarrollador web, yo soy ingeniero en sistemas y trabajé en varias empresas,
Es un poco cuál es mi visión de este puesto y la proyección que tiene a futuro. Es compartirle una conclusión final como cierre. Esta es un poco la propuesta que los invito a participar en lo que empieza este webinar a partir de ahora. Comencemos entonces con el mundo del desarrollo web. Originalmente, en lo que era antes, ¿no? Esto cambió, pero para poder entender cómo se trabaja ahora, me remonto un poquito atrás, no muy atrás, pero un poco atrás, cómo se trabajaba anteriormente en el mundo del desarrollo web. Existían como dos profesiones o dos áreas, el programador y el diseñador, ¿no? Programador web o developer es desarrollador, programador, no se confundan o asusten con todos estos nombres, todo hace referencia a lo mismo, ¿sí? El programador web y el diseñador web. Eran dos puestos que trabajaban complementándose entre sí mismos con diferentes responsabilidades. En muchos trabajos, proyectos, todavía siguen manteniendo este esquema viejo. Porque bueno, no todas las empresas, no todos están actualizados, pero bueno, es el formato original que se manejaba antes. Y rápidamente el diseñador web tenía como dos grandes tareas, para resumirlo a grosso modo. La primera era diseñar la interfaz en una herramienta previa de una herramienta de diseño gráfico. Se usaba mucho en esa época Photoshop. Photoshop sigue usándose como herramienta, pero más hoy en día se utiliza para el único motivo para el cual se creó originalmente, que es edición de fotografías, básicamente. Retoque fotográfico o GIF animado, fotomontaje, bueno, etcétera. Se usaba en esa época, también se usaba Photoshop también como para, o Illustrator también, que es más para ilustraciones, iconografías, logotipos, etcétera. Pero estas dos herramientas de Adobe se utilizaban más que nada para dibujar una página web como un boceto, un prototipo, o un árbol, o varias páginas, que es un árbol de un sitio completo, no un conjunto de páginas, como para interactuar con el cliente o con el dueño del producto, el product owner, depende de la jerarquía, el proyecto, etcétera, y poder de alguna manera mitigar todo tipo de desviaciones respecto a la necesidad, lo que se quiere, todo, pero visto desde un plano visual. Esta es la primera tarea del diseñador web. Y la segunda tarea es, una vez definido como serían las pantallas web o la interfaz web, el diseñador empezaba a hacer la tarea de maquetación. Maquetar es un verbo que se utiliza hasta el día de hoy, existe, que en lo que es maquetación web significa crear la página web utilizando los lenguajes de HTML y CSS. HTML es el lenguaje de las páginas web. Miren, les voy a mostrar un segundo acá. Voy a entrar a la página de Educación IT, ¿sí? Acá entré a la página. Y esto lo pueden hacer con cualquier página. Ponen control más la letra U y lo que van a ver acá es el código de la página, ¿sí? Básicamente. Este es el código HTML. O sea, si bien nosotros cuando navegamos por la web ponemos la URL, ¿no? URL significa Uniform Resource Location. Es la forma uniforme única de localizar un recurso en Internet. Y vamos a visualizar la página. Esto, lo que estamos viendo acá, es el resultado de un código que viajó desde el servidor hasta nuestro cliente, que es el browser. En este caso yo uso Chrome como navegador. Es este código que viajó, y este código, bueno, acá es cortito, pero en realidad es muy largo a nivel acá, ¿no? Muy ancho, perdón. Está todo como horizontal, pues está como comprimido, encriptado. Está renderizado de una manera tal que lo entienda el browser, no una persona necesariamente. Pero este código es en definitiva las instrucciones que recibe el navegador, o sea Chrome, y termina mostrándonos esta interfaz visual. Lo que hace un maquetador es escribe este código, básicamente, ¿sí? El maquetador escribe esto. Y este código está hecho en lenguaje HTML, que es lo que vamos a ver un poquitito ahora cuando haga algunas prácticas de programación. La programación web está entremezclada entre un lenguaje backend, que ahora vamos a ver qué son el lenguaje de programación, y lenguaje HTML y también CSS, que es otro lenguaje de maquetación, que CSS está vinculado a un archivo externo. No vamos a ver acá mucho CSS, pero
Básicamente lo que significa estos lenguajes es que nos permiten, para poder definir qué es maquetar web, significa organizar la información dentro del marco de una página web, ¿sí? De hecho, el verbo maquetar proviene desde antes de la industria gráfica, se utilizaba mucho para revistas, porque básicamente maquetar es organizar la información en un marco determinado. Puede ser la página de una revista o una interfaz web, etc. En el caso de HTML y CSS es organizar la información en el marco de una página web, donde puedo poner un encabezado, un menú, acá un body, un cuerpo, un pie de un footer, ¿no? Sería toda la parte del fondo de la página, etc. Esto es organizar la información, no es programar. Mucha gente tiene, ahí hay un primer falso concepto, que creen que HTML es un lenguaje de programación, porque la L de HTML significa language, o sea, la traducción de HTML sería Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de marcas de hipertexto, pero lenguaje no significa que es lenguaje de programación, es un lenguaje de marcas, y las marcas es lo que nos permite tabular o organizar la información. O sea, en una esquina pongo esta información, en esta otra, o verticalmente pongo este artículo. Es organizar la información, y con CSS le ponemos diseño o estilo, básicamente. Y CSS es un lenguaje también bastante evolucionado, que siguen saliendo nuevas versiones permanentemente, y nos permite diseñar estilos en formato de herencias de diseños para poder estandarizar toda la estética de una página web y que no esté incrustada o mezclada con la información. Eso nos permite que, por ejemplo, podamos cambiar un archivo entero CSS por otro. La información está tal cual, pero cambia toda la estética. Entonces, eso lo podrán haber visto en esas páginas que te permiten cambiar, por ejemplo, a dark mode, ¿no? a modo oscuro, o tienen como diferentes templates de visualidad, y lo que están cambiando es la configuración de los estilos sin cambiar el contenido y la maquetación y la organización. Entonces, es como que esas dos partes están separadas en lenguajes, pero van entremezcladas en lo que es el armado y sobre todo en la tarea del diseñador web. El diseñador web hace esas dos funciones: primero diseña y prototipa, y después armaba lo que sería como la cáscara vacía de un sitio web. Y el programador web lo que hacía originalmente es, a esas páginas que no tenían, que eran como maquetaciones visuales pero sin comportamientos, les agregaba la lógica de la programación, que es la que resuelve el problema o la necesidad de una empresa, de una compañía, de un producto, de lo que sea, que es, supongamos, en un formulario grabar la información a la página web, en un carrito de compras hacer la transacción con una tarjeta de crédito, o leer de una base de datos un reporte de productos para armar un catálogo dinámicamente con la información que se lee en la base de datos, etcétera, etcétera. Hacer un login, desconectarse del sitio, etcétera. Esto cambió, este era el formato antiguo. Esto cambió cuando aparece la disciplina de lo que es experiencia de usuario. No sé si oyeron o están familiarizados con el término de UX, que significa User Experience, que básicamente hubieron algunos cambios en lo que es cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora. El programador, el que era el web developer, se dividió en dos partes, en lo que es desarrollador backend y en desarrollador frontend, que pueden ver muy comúnmente en los servicios laborales que se busca un frontend web developer o un backend web developer. Y por otro lado, el diseñador web, que este puesto que está acá, se convirtió en un diseñador UX UI. ¿Está bien? Estos dos, ahora vamos a ver qué significa esto. Entonces, es como que se fraccionó esto. Entonces, la tarea que hacía el diseñador web de maquetar, esa tarea le quedó ahora al desarrollador frontend, la parte de maquetar con HTML y CSS, y se le agregó programar en el cliente con JavaScript. JS significa JavaScript, que es una tecnología, que es un lenguaje de programación, pero interpretado o resuelto por el navegador. ¿Para qué se usa JavaScript del lado del front? Se utiliza para extender las limitaciones de estos lenguajes que no son de programación, son para maquetar, organizar la información y darle contexto visual, para poder hacer validaciones, etc. Supónganse en un formulario donde estoy cargando mi password y no puedo ver, veo asterisco. Si queremos validar si cuando cargó dos veces la password coinciden.
esa validación, en vez de hacerla desde acá, que implica mandar todo el envío de la página al servidor, procesar todo acá y volver a responder, se valida desde el front, o sea, el mismo navegador lo puede validar con el código JavaScript que hace el frontend. Este ejemplo hay miles, ¿no? Desde no permitir enviar un formulario con cajas de texto vacías cuando son obligatorias, de tratamiento de menús o cosas más complejas. Inclusive JavaScript ha crecido tanto que hasta se utiliza para desarrollo de videojuegos frontend, o sea, tiene un potencial enorme. Entonces, lo que era la tarea del diseñador web, que era maquetar, se extendió a programar en el front y se llamó desarrollador frontend developer. Entonces, este puesto, quienes eran diseñadores, los antiguos diseñadores que estaban acá, si pudieron adaptarse a sumar la habilidad de programar, se convirtieron en frontend developer. Si tenían rechazo a la programación, se quedaron solamente con la tarea previa, que era el diseño, pero tuvieron que agregar la parte de lo que es la investigación de usuario y todo lo que es el testeo, etc. Research significa investigación. Y acá esto se siguió complejizando y hoy en día se trabaja de la siguiente manera. El diseñador de experiencia de usuarios, antes de empezar a prototipar un producto, lo primero que tiene que hacer es una investigación de el público destinatario que va a utilizar ese producto. Les doy un ejemplo. Supongamos que estamos prototipando un home banking, ¿sí? El arquetipo de nuestro user persona va a ser una persona con un rango etario mayor de mínimo de 18 años, va a ser mayor de edad seguro, tendrá un promedio de 40 años, estoy inventando acá una investigación, ¿no? Tendremos que mantener un tono discursivo formal, serio, para transmitir seguridad, que sus ahorros van a estar bien cuidados, etc. Supongamos que tenemos que desarrollar un producto que es una página de turismo para viajes estudiantiles de egresados. Y la comunicación será más cool, más relajada, más divertida para público más joven, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que arranca es estudiando quién va a ser el usuario de nuestro producto y después se empieza a diseñar el producto. Se dejó de usar herramientas de diseño gráfico, usar herramientas pensadas para interfaces. La que más se usa hoy en día se llama Figma o Adobe, que la misma empresa de Photoshop sacó un producto llamado Adobe XD. Pero estas herramientas, Figma o Adobe XD, son las herramientas donde se diseña las interfaces, el producto, y se diseña desde tres aspectos: desde el diseño de la información, que es más bien pensar la arquitectura de cómo va a estar organizada la información; desde la interacción, cómo vamos a interactuar y cómo va a tener que reaccionar el usuario con la interfaz o el producto; y de diseño visual, de más de la parte estética, y acá seguramente entra otra vez el tradicional perfil de diseñador gráfico, donde tiene que responder a un manual de marca con una paleta restringida de colores, logos, etc. Toda esta tarea que vemos acá es el prototipado previo, que inclusive, una vez terminada la interfaz, se testea. Antes de llegar a programación, se testea en esta etapa. Se hacen diferentes herramientas de testing con diferentes perfiles que se convocan, y para también ir probando el producto desde una etapa donde hay mucho menos costo, porque programar lleva mucho tiempo y es costoso también porque los salarios de los programadores son de los más caros de todo lo que es el mundo IT. Entonces, lo que se evita es avanzar en lo que es la programación o el desarrollo de un producto y llegar a la conclusión que estuvo mal lo que se hizo y desandar y volver a rehacer todo. Entonces, para tratar de evitar todo eso, se trabaja mucho en toda la etapa previa de investigación, diseño, prototipo en cable se llama, o en wire, ¿no? Que es testear el producto sin perder tiempo en la parte de los detalles estéticos, y después se pasa a lo que es el UI, que es la interfaz, y recién ahí se le entrega al equipo de desarrollo, que quien más interactúa con los diseñadores UI UX son los frontend developers, para empezar a crear en la web el producto que finalmente después termina deployando, ¿no?
Bueno, esto sería como un resumen de cómo se trabaja hoy en día. Obviamente hay muchos más puestos en lo que es el área de desarrollo de software, porque no estoy contemplando todo lo que es testing, ni arquitectura en la nube, DevOps, o un montón de otros puestos, un Scrum Master, etcétera. Simplemente es como una parte del ciclo de desarrollo de software pensado desde cómo nace, cómo se piensa y cómo se empieza a crear, ¿no? Y cómo interactúan las partes de lo que es desarrollo con diseñadores. Pasamos entonces a la arquitectura de un servidor web. Continuamos. Esto es importante entender esto porque ahora les voy a enseñar cómo instalarse un servidor web local en sus casas. Perdón, eso no lo terminé de explicar, esto vamos a acá. Yo les expliqué que un desarrollador frontend es un desarrollador que trabaja con estas tecnologías y un backend con lenguajes de programación que ahora vamos a ver. Un desarrollador full stack es un desarrollador que es frontend y backend, es las dos cosas juntas, ¿sí? Miren, les voy a mostrar algo, un segundo. Les voy a compartir otra pantalla. Voy a hacer un pequeño dibujito. Voy a hacer un pequeño dibujito acá en la pantalla. Un segundo. Vamos a hacer esto, miren, a ver si miren esto. Imagínense esto, ¿no? Este es el cliente, este es el servidor, ¿sí? El cliente hace una petición al servidor web, ¿no? Esto es lo que se llamaría llamar a una página web. Entonces viene la página web y se escribe acá. Vamos a escribir acá cuáles son las tecnologías del lado del cliente y cuáles son las tecnologías del lado del servidor. Del lado del cliente habíamos dicho que teníamos HTML, vamos a escribir acá, HTML, ¿no? CSS y JavaScript, ¿sí? Estas son las tecnologías del lado del cliente, ¿sí? Y las tecnologías del lado del servidor son lenguajes de programación que llaman backend. ¿Qué lenguajes de programación backend ustedes conocen? ¿Quieren decirme acá por el chat a ver cuáles conocen? Ahí recién mencionaron Java 1, que quiero aclarar, uno de los primeros típicos errores que veo que la gente comete es que voy a sacar mi imagen, que un segundo que acá estoy tapando. Ahora después vuelvo a poner la cámara. Uno de los errores típicos que veo que la gente comete es que creen que Java es JavaScript, que es lo mismo, ¿sí? Pero Java es un lenguaje de programación que desarrolla la empresa Oracle, que es un lenguaje backend, y JavaScript es un lenguaje de programación frontend que desarrolla la organización ECMAScript. Ahí dijeron Python, muy bien, Python. Después tenemos .NET, que sería C#, básicamente. Después tenemos ¿qué más? Node.js, que sería como un JavaScript del lado del servidor, JavaScript server side. PHP. Bueno, estos 5 son por ahí los más conocidos, ¿no? Los lenguajes más conocidos. Entonces tenemos tecnologías backend y tecnología frontend. No estoy hablando ni de frameworks ni de nada, es solamente de lenguajes. Entonces, un desarrollador frontend es un desarrollador que trabaja con estas tecnologías: HTML, CSS, que son lenguajes de maquetación, y JavaScript, un lenguaje de programación, pero del front. Y un desarrollador backend es un programador que trabaja con algunas de estas tecnologías. Y acá un tema importante para saber. Si ustedes quieren ser programadores backend, no están obligados a saber todos los lenguajes que existen, ¿eh? Generalmente un programador backend trabaja con un lenguaje. Por ejemplo, yo soy programador backend Java. Yo soy programador backend PHP. De hecho, cuando vemos avisos laborales, podemos ver avisos. Miren, vamos a ver educación IT. Vamos a la parte de empleos. Y si buscamos aviso de desarrollador, vamos a ver que siempre aclara, por ejemplo, desarrollador Java. No es desarrollador general, todos los lenguajes habidos y por haber. Es este trabajo, este puesto es con Java. O, por ejemplo,
Este es con C Sharp, es .NET. Este también .NET, fullstack.net, vamos a ver qué es fullstack, ¿no? Este Java, Net, y así va cambiando, ¿no? Vamos viendo, estoy recorriendo. Esta es la bolsa de empleo de Educación IT. Pueden ir a Educación IT, acá van empleos y van a ver los avisos laborales que acá. C++, este es otro. Bueno, hay de todo, ¿no? De analistas BI, esto no todo es promoción, ¿no? Acá este de Java. Eh, hay de todos los lenguajes. Estoy viendo casi todo Java.net, pero por lo general hay de todo, ¿no? Este es de .NET. Product Manager, Leader, QA, bueno, etcétera. Después seguimos viendo. Acá tenemos unos frontend nada más. Después vamos a ver eso, etcétera. Bueno, entonces para entender, si quieren ser desarrolladores tienen que formarse en un lenguaje. Los desarrolladores seniors, que son desarrolladores que tienen muchos años de experiencia en la industria, normalmente la vida los fue llevando por diferentes proyectos y es normal que sepan más de un lenguaje de programación. Pero no es algo normal que un programador tiene que saber todo el lenguaje, porque aparte acá inclusive puse los 5 más populares, pero en realidad hay cientos de lenguajes, ¿no? Está Ruby, Scala, Go, no sé, hay un montonazo, ¿no? Está Kotlin, bueno, podemos estar mencionando cientos de lenguajes. Lo que pasa es que me focalicé por ahí en los más conocidos, ¿no? Los que tienen más antigüedad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el mapa de lo que sería frontend y backend, básicamente, ¿no? Y después existen lo que son los frameworks, o primero las librerías. Las librerías son como, vamos a ponerlo acá si tenemos más espacio, son como extensiones dentro de un mismo lenguaje. Por ejemplo, CSS tiene un framework que se llama Bootstrap, ¿sí? ¿Qué son básicamente? Es como que la comunidad o alguien desarrolló, extendió las funcionalidades de un mismo lenguaje, lo armó como un marco de trabajo, le puso un nombre y lo compartió, lo publicó para que otros colegas, colaboradores lo utilicen y también lo ayuden a desarrollar y a mejorar. En JavaScript hay varios frameworks conocidos. Uno se llama Angular, que en realidad fue creado por Google y después se sumó Microsoft y entre los dos co-crearon Angular. Hay diferentes versiones, versión 13, 14, etc. Después está React o React.js. JS significa JavaScript. Este framework fue creado por Facebook, que también lo creó para desarrollo internos y después lo liberó para que la comunidad lo use. Esto se llama Vue.js, que es un framework creado por una comunidad abierta, nació en Japón. Y estos son como extensiones o marcos de trabajo del mismo lenguaje. Y por otro lado también tenemos, del lado de los lenguajes de programación backend también hay framework y hay varias capas de framework. Java tiene hoy se usa tiene muchos, muchísimos, pero uno se usa mucho hoy en día, se llama Spring Boot, ¿no? Que es un framework que resuelve un montón de funcionalidades y te organiza una forma de trabajo con Java. Pero tiene otras capas también, una que se llama Hibernate, que es un framework más de abstracción de datos para todo lo que es conectividad con base de datos. Python también tiene lo suyo, Django. .NET tiene varios, Razor, Blazor, tiene Entity, etc. Node tiene un montonazo, se llama Express. PHP también tiene varios, el más conocido es Laravel, etc. Entonces, al final tenemos un programador que trabaja en la capa del del cliente, se lo llama, como decíamos, Frontend Web Developer, ¿no? Y un programador que trabaja en la capa de acá atrás, con uno de estos lenguajes, no con todos, sino con algunos, se lo llama backend. Y después tenemos el programador que trabaja en las dos partes, ¿no? Tengan en cuenta que esto es como son como capas, ¿no? Acá hay una capa, acá hay otra capa. Esto, ¿ves? Acá, este es un lenguaje de programación con una capa, que pueden haber como N capas, se llaman N capas, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Estas capas o estos palitos que yo puse acá, se lo llama stack porque es como una pila, pero no una pila de una batería, sino una pila de platos.
Entonces, esta pila que está acá, en inglés significa stack, y entonces un desarrollo que trabaja en todas las pilas se llama un full stack web developer. De acá viene un poco la explicación esta de que es un full stack, ¿no? Que es un frontend más un backend. Entonces, volviendo acá al ciclo de vida, tengan en cuenta esto. Siempre cuando hablamos de cliente y servidor, el cliente va a ser una persona que está navegando en un browser, ¿no? Los browsers más conocidos, ¿no? Chrome, Edge o Internet Explorer, la versión vieja, Safari, Opera, Firefox, etc. Y un servidor va a ser un software que va a estar instalado, un web server va a ser un software que va a estar instalado en un servidor en la nube, en algún lugar que ustedes tendrán que hostear. Pero inicialmente, para poder trabajar, vamos a instalar un servidor local, o sea, vamos a instalar un web server en sus propias máquinas para poder hacer una prueba o para poder trabajar localmente, que también es como se trabaja normalmente en un área de desarrollo. Uno se arma un entorno local de práctica y después lo puede subir a un stage de producción o a un stage intermedio de prueba, de desarrollo, de testing, etc. Entonces vamos a armar un entorno local. Entonces, ¿qué necesitamos? El cliente ya lo tiene, es un navegador web. El servidor, hay que instalar un servidor. Hay varios servidores, ¿sí? El que vamos a instalar hoy es el que se llama Apache, como está la plumita esta del indio Apache, ¿sí? Entonces, hay varios web servers que se pueden utilizar, que muchos están relacionados con diferentes lenguajes de programación, pero los más conocidos son Apache, Nginx, Internet Information Server, etc. Y después tenemos otra cosa que vamos a tener que instalar en nuestra máquina local para poder trabajar, es una base de datos. Esta latita que está acá es como el símbolo universal de las bases de datos, un lugar donde van a persistir la información que nosotros querramos almacenar, ¿sí? En lo que es base de datos también hay como muchas marcas de base de datos. Hablemos de base de datos relacionales, después hablamos de las no relacionales y les explico qué es. Base de datos relacionales, ¿cuáles conocen? A ver, por ejemplo, MySQL es conocida, o SQL Server, Oracle, Informix, Sysbase, DB2, etc. Lo que les voy a enseñar para que puedan instalarse hoy son estos dos software. El Apache, que es un web server, y el MySQL, que es un motor de base de datos, ¿sí? Instalando estas dos tecnologías en sus máquinas, podremos empezar a trabajar. Y lo tercero que vamos a necesitar es instalar un lenguaje de programación. Acá, para instalar un lenguaje de programación, tenemos que elegir uno entre los lenguajes que estuvimos, como mínimo esos 5 que estuvimos hablando, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un Hola Mundo. El Hola Mundo es un concepto, Hello World, es como el primer paso de la programación. Básicamente vamos a escribir un programita de una línea de nada en un lenguaje de programación backend. Lo vamos a ejecutar y lo que va a suceder es lo siguiente: como lo vamos a hospedar en nuestro servidor local, lo vamos a llamar desde el navegador. Cuando lo llamamos, se va a ejecutar una petición. Request significa petición en inglés, usando el protocolo HTTP. Este es el protocolo por el cual navegan todas las páginas web, ¿sí? Que significa Hypertext Transfer Protocol. Y al ejecutar esto, nuestra página web se va a procesar acá atrás y se va a mandar la respuesta a nuestro cliente. ¿Está bien? Ahora vamos a instalar un poco cómo sería el lenguaje. Entonces, resumen, vamos a tener que tener del lado del cliente, los lenguajes para trabajar son HTML, CSS y JavaScript. Del lado del servidor vamos a necesitar un web server, por ejemplo el Apache que estuvimos viendo, una base de datos, por ejemplo MySQL, la que vamos a trabajar ahora, y un lenguaje de programación backend. Por ejemplo, vamos a usar PHP, que es un lenguaje muy simple que vamos a instalar muy rápido ahora, solamente para hacer un hola mundo nada más. Y después podemos recorrer los diferentes ejemplos de lenguaje. Vamos a hacer esa instalación, si les parece, ¿sí?
Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vuelvo acá al navegador, voy a cerrar esto que está acá, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a poner Upserve, así. Upserve lo van a poner ustedes en sus casas, ahora no hace falta que lo hagan, porque igual tengan en cuenta que esto queda grabado, ¿sí? Pero Upserve es una Upserve Download, pueden poner, es una aplicación, se llama Application Server, o pongan Upserve solo, pues así te tira primero este. Y la página es upserve.org, ¿sí? Que básicamente te instala el Apache, el PHP, que es un lenguaje de programación, y el MySQL todo junto, ¿no? Que es un poco esto que estábamos hablando, acá, ¿no? Bueno, ya lo vamos a la diapositiva de acá atrás. El Apache, el MySQL y un lenguaje de programación lo va a instalar todo junto acá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a venir acá, van a hacer clic en el primer enlace y se van a descargar, se lo van a descargar acá, haciendo clic acá. Y le va a descargar, bueno, la versión más nueva que hay de Upserve es la 9.3.0, que en realidad es una versión que lo que importa es las versiones de los software que instala acá adentro, que es el Apache, esta versión, la 2.4.41, la de PHP y la de MySQL. Estas tres cosas es lo que importa. Cuando se instalan, cuando se baja esto, van a poder ejecutar y te va a hacer un instalador de estas tres cosas, todo junto y autoconfigurado, que es como muy simple, ¿no? Y los pasos para instalar son estos que están acá, que se los voy a mostrar ahora, miren. Estos son los pasos que se van a dar. Y bien, se lo descargan, lo ejecutan y te va a dar estas opciones. Es decir, que lo que te pregunta acá es, ¿querés que cada vez que reinicies tu computadora se ejecute automáticamente el Apache, que es un HTTP server, un servidor de protocolo HTTP, se ejecute la base de datos MySQL, que es un motor de base de datos, y se ejecute el procesador de PHP? Y esto que está acá, no, perdón, lo dije mal. Lo que está preguntando acá es si querés instalar todo esto. Básicamente le tienen que dejar todo así. Y este que está acá, este último, es un programa para poder administrar la base de datos hecho en PHP. O sea, pueden ver el código de este mismo programa. Hay varios para poder, se llama cliente. Todo programa que se conecte a una base de datos se llama cliente. La base de datos es el servidor y el software que utilizamos para trabajar con una base de datos se llama cliente. El que más se utiliza para MySQL no es este, sino se llama Workbench, que después se lo muestro. Pero lo pueden dejar tildado, le dan Next. Y acá lo siguiente que te pregunta es, ¿cómo querés que se llame localmente tu servidor? Vos le podés poner un nombre. Yo les recomiendo que le dejen la propuesta que te sale acá, que es localhost, básicamente, ¿sí? Que es un servidor local. Y después te pide un correo, que acá pueden dejar cualquiera, porque la verdad que no se va a usar, porque como es todo para trabajo local, nunca se va a mandar ningún correo. Pueden inventar un correo que no exista, solamente que tenga formato de correo y listo. Y después te pregunta por qué puerto va a conectarse el Apache, que es el puerto 80, es el puerto TCP/IP. Así lo tienen que dejar así como está, le ponen Next. Y después la siguiente pregunta que te hace, y es la última pregunta, es ¿cuál es la contraseña del usuario raíz de MySQL? Tengan en cuenta que cuando ustedes instalan una base de datos, tenés que tener un usuario como mínimo, ni bien arrancás. Entonces, después ustedes van a poder crear más usuarios en la base de datos, pero cuando están instalando tiene que haber un primer usuario, que es el usuario root, que root en inglés significa raíz. Por ejemplo, cuando instalamos un SQL Server, el usuario raíz se llama SA, que es el administrador del sistema. Acá es root, que es raíz. Entonces, el nombre del usuario ya lo llama root, que te pide la password. Y acá tienen que poner 2 veces la contraseña para validar que sea la misma. Como es local, no se puede acceder de afuera, es para práctica. Acá pueden poner 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, que es lo que te pide el mínimo, 2 veces, y ya está, y le pueden instalar. Y después, sí, por último te pregunta, ¿querés que cada vez que se reinicie tu computadora se ejecuten los servicios del Apache de MySQL? No vas a ver visualmente nada
en tu computadora ningún programa, simplemente se va a estar un servicio residente corriendo escuchando peticiones HTTP, que son las peticiones web, y peticiones SQL, que es el lenguaje de las bases de datos, que MySQL y todas las bases de datos, SQL Server, Oracle, todo, utilizan el lenguaje SQL, ¿sí? Que ese lenguaje es un lenguaje que como programador web van a tener que aprender. Aparte de aprender HTML y CSS y un lenguaje backend y JavaScript, también hay que aprender SQL, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poquito de qué es SQL. Entonces, cuando le ponen finalizar, te lo va a instalar y te va a quedar tu software todo ya, tu set de aplicaciones del servidor, todo ya instalado en tu máquina. ¿Dónde te va a quedar instalado todo eso? Acá. En este le voy a mostrar acá. En el disco C te va a crear una carpeta que se va a llamar App Server, Application Server. Y acá adentro vas a tener el Apache, el MySQL y el PHP. ¿Qué hay que hacer con estas carpetas? Nada, no hay que tocarlas porque son carpetas que utiliza para funcionar. Lo que van a trabajar es en esta cuarta carpeta que es la www. Acá van a crear sus proyectos y acá adentro ya está instalado el PHPMyAdmin, que es un proyecto de administración de MySQL, y ustedes van a poder crear en cada una nueva carpeta un proyecto de trabajo para empezar a trabajar. Entonces ahora vamos a hacer algún trabajito y lo vamos a mostrar, ¿sí? ¿Está bien? Y por último, que una de las cosas que también tenemos que entender que es un servicio web, básicamente tenemos que entender esto, que también una página web, un proyecto web tiene que tener la parte de lo que sería servicios. Los servicios es esto, miren, les voy a mostrar rápidamente qué es un servicio web. Vamos a borrar todo esto. Miren, cuando yo me conecto a un servidor, el ciclo de vida es desde un navegador cualquiera, desktop o mobile, pongo la página, llego al servidor, acá se procesa la respuesta, acá van a tener ustedes instalado el Apache, el MySQL y el PHP. Esos tres software están acá. Entonces, yo llamo a la página, supónganse la página ventas www.mipagina.com/ventas.php. ¿Está bien? O .jsp, Java Service Pages, o .sp, etc. No importa, acá .php. Entonces llamo a esta página. Esta página acá está venta. Entonces acá se interpreta. Se procesa el resultado y después se manda por acá al cliente, pero nunca va el código que está escrito en PHP, no llega acá al cliente, sino que llega, como le decía, un resultado que esté en formato HTML, CSS y JavaScript. ¿Está bien? Supónganse que ustedes quieren en su página ventas, en una esquinita quieren poner el clima, ¿sí? Cuántos grados hace, qué temperatura hace. Esa información está cambiando todo el tiempo y ustedes no la tienen guardada acá permanentemente porque no la pueden tener almacenada, no pueden saber qué clima va a ser mañana, pasado, etc. Entonces, cuando mi cliente llama a mi página y yo quiero poner en el diseño de página en un costadito el clima meteorológico, lo que puedo hacer acá es, antes de mandarle la respuesta, esta parte todavía no la hago, me voy a conectar a otro servidor, que es el de Weather Channel, y le voy a preguntar a Weather Channel el clima meteorológico, el servicio de pronóstico. Y esto lo voy a hacer a través de una API REST. Que, no sé si van a hablar de lo que es una API REST. Básicamente es como llamar una página web normal, pero en vez de llamarla entre un browser y un servidor, se la llama entre un servidor y otro servidor. Entonces, la llamada es una URL, una página web, donde le pido a Weather Channel el servicio del tiempo para una localidad específica, porque en Buenos Aires no es el mismo clima que en Río de Janeiro, ¿no? O en Montevideo. Entonces, le pido el servicio del clima para una localidad, inclusive le puedo especificar acá en la API
si quiero que me devuelva el resultado en formato Fahrenheit o grados Celsius, y en tiempo real Weather Channel me va a responder a mí acá dándome el resultado, que me lo da generalmente en un formato que se llama JSON, que significa JavaScript Object Notation. Es una notación basada en JavaScript que se utiliza para de alguna manera estructurar información cuando nos comunicamos entre softwares, básicamente, ¿no? Son dos programas que están comunicándose. Entonces acá me llega la respuesta, acá voy a recorrer el contenido de esta estructura, se llama parsear, y voy a armar en mi propia página web en forma dinámica. Voy a poner arriba en el costadito, como le decía antes, el clima, cuántos grados hace, puedo poner iconito, está soleado, nublado, está lloviendo, etcétera, y luego le voy a mandar esta respuesta. Ahí sí ya le puedo mandar la respuesta a nuestro cliente, y nuestro cliente, el usuario que no ve lo que pasa detrás de esta línea, va a ver que cada vez que llama a mi página de ventas, aparte de traerme todas las ventas o lo que sea, me va a traer el servicio del clima. Y lo que está sucediendo acá es que por detrás hay una comunicación entre servidores. Eso es lo que es un servicio web. O sea, para ser programador web tenemos que saber usar API REST y conectarnos con otros servidores para consumir información o interactuar. Por ejemplo, si están haciendo un e-commerce y tienen que hacer la compra con una tarjeta de crédito, van a tener que conectarse con algún gateway de pago, como PayPal, como Mercado Pago, como PayU, como dLocal, etc. Si yo estoy armando, supónganse, un sistema de login y quiero darle la opción a mis usuarios que puedan utilizar el mismo esquema de seguridad de la registración de Facebook o de Google, entonces le doy la opción de que se logueen a través de Facebook a mi sitio. Tendré que hacer una API REST que se conecta con los servicios de Meta, ¿no? Y así, hoy en día desarrollar en la web también implica conectarse, estar interconectado con un montón de otros servicios, o sea, de otros sitios web, para poder dar resultados donde estamos integrando funcionalidades, ¿no? Entonces, vamos bien hasta acá, vamos como reconstruyendo ahora sí, ordenando un mapa de conocimiento que por ahí venía medio confuso. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, conceptos de lenguajes frontend, lenguajes backend, base de datos, ¿está bien? Frameworks, API REST, lenguaje SQL. Recuerden que el lenguaje SQL es un lenguaje que tenemos que aprender aparte, que es con el cual consultamos información en las bases de datos, ¿sí? Es este que le decía que está acá, ¿no? Es para poder acceder acá. El lenguaje SQL fue inventado por IBM el año 82, ¿sí? Es un lenguaje que está basado en topología algebraica de conjuntos y subconjuntos, ¿no? Y que siguiendo ese lenguaje podemos acceder a un subconjunto de la base de datos. Por ejemplo, los clientes que compraron tal producto el año pasado y que residen en tal localidad y que tal escala. Eso es un subconjunto de la base de datos, ¿no? O las ventas sumarizadas en tal periodo fiscal, etcétera, etcétera. Eso es el lenguaje SQL. Y todas las marcas de base de datos, ya sea Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, etcétera, utilizan el mismo lenguaje con algunas variantes porque son propias de cada marca, pero utilizan el mismo concepto, el mismo paradigma, con lo cual como desarrolladores web, y yo voy haciendo como pausas y resúmenes parciales, hay que también conocer este lenguaje de consultas estructuradas. SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurada. Ahora después vamos a profundizar un poco más en eso, y sobre todo cuando hagamos un resumen de todo lo que hay que saber para convertirse en un desarrollador full stack. Esta es una de las tecnologías que tenemos que aprender sí o sí. Bueno, esta es la base como para poder hacer un hola mundo, ¿se acuerdan? Vimos la arquitectura, vimos cómo instalarlo, vimos los diferentes lenguajes de programación. Ahora vamos a empezar a programar. Lenguajes de programación. Acá les compartí un video porque muchas veces me preguntan ¿cuál es el lenguaje, el mejor lenguaje, el peor lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje del futuro? Muchas preguntas me hacen esa pregunta de ¿cuál es el... voy a poner este play, perdón.
cuál es el lenguaje que va a atender. Esta es una evolución que según los años, cómo fueron cambiando, ¿no? Java estuvo siempre ahí arriba de todo, JavaScript fue creciendo con los años, PHP siempre estuvo ahí, después apareció Python que fue creciendo mucho. Pero bueno, el resumen de lo que yo quería compartirles es que los 5 lenguajes más demandados están ahí, ¿no? JavaScript, Python, lo voy a poner de nuevo porque se me resetió. JavaScript, Java, Python, PHP, este C Sharp, este violeta es C Sharp de .NET, que fue creciendo mucho también con el tiempo. Ven cómo van subiendo todo. Así que, bueno, en general estos son los lenguajes que más demanda tiene el mercado hoy en día laboral, ¿no? Así que así fue quedando. Vamos a pasar. Vamos a ver PHP, que es un lenguaje bastante clásico, antiguo, nacido en el año 1994. Originalmente se llamaba Personal Homepage, pero luego se renombró a Hypertext Preprocessor porque preprocesa hipertexto, que sería HTML. Lo creó este señor y lo liberó, es open source, y lo desarrolla esta empresa llamada Zen Company, que está en California. Y esas son las características: es código libre, es multiplataforma, o sea, yo les expliqué cómo instalarse el AppServe para Windows, pero hay varias otras set de aplicaciones, está el XAMPP, el LAMP y el MAMP, que es para Linux y para Mac, así que lo pueden instalar en cualquier entorno. Y es un lenguaje clásico, está basado en el lenguaje C, así que es y C++, un lenguaje bastante clásico, y que también junto con Python es uno de los lenguajes que se denominan como más amigables o más friendly, más simples para quienes no tienen ningún conocimiento de programación y es el primer lenguaje que aprenden en su vida. Es bastante sencillo. Pero si les parece, vamos a programar. Entonces hagamos un pequeño ejemplo. Dale, ¿está bien? Miren, yo les decía que, ¿se acuerdan que acá en el disco C, en AppServe, en www, pueden crear un proyecto? Yo creé una carpeta prueba y acá creé un archivito que se llama prueba.php y tiene este código. Lo voy a abrir con Notepad++ para hacerlo bien simple y no complicarle la vida, ¿sí? Hay otro lenguaje, hay otros editores, ¿no?, más complejos. En realidad lo abrí con Notepad, puedo abrirlo con Notepad++, que es este que está acá, que lo vamos a ver un poquito más, un poquito mejor, ¿no?, porque me reconoce los colores, bueno, es un poquito más completo, pero sería lo mismo que el Notepad, ¿está bien? Acá lo abrí. Entonces, hasta ahora, este archivo prueba.php lo que tiene es HTML, no tiene PHP todavía, o sea, tiene extensión PHP, pero es solamente HTML, y básicamente es como que en un archivo PHP está todo escrito en HTML, y después tengo que especificar dónde voy a poner PHP. Repasemos un poco de HTML, que tampoco llegué a explicarles mucho. Yo les decía que HTML es un lenguaje de etiquetas, de marcas, ¿no? Por eso la M es Markup. Hypertext es el protocolo de hipertexto. Markup Language, es un lenguaje de marcas. Y básicamente es esto. Las etiquetas generalmente son etiquetas que abren y cierran con una contrabarra, son etiquetas contenedoras de las etiquetas. Esta etiqueta, por ejemplo, head, es el encabezado. Generalmente la estructura de un archivo HTML o una página web está organizada por una etiqueta raíz, que contiene todo el documento, una etiqueta encabezado y una etiqueta cuerpo, body. En el encabezado, acá pueden poner los metadatos, que son, por ejemplo, cuando invoco un archivo externo CSS, JavaScript. Acá puedo definir información para los buscadores, principalmente para Google, como los keywords, las descripciones, etc. Y algo importante es definir el título de la página, que es lo que se va a ver si yo abro. Voy a abrir otro navegador nuevo, un segundo. Voy a abrir acá. Voy a abrir una página acá. La voy a poner acá en un costadito, así. Voy a poner las dos así. Así podemos trabajar y podemos ver el resultado de la página y el código al mismo tiempo en dos mitades, ¿está bien? Entonces, acá ustedes, para poder acceder a esa carpeta que les decía, esta carpeta que está acá, en su navegador van a poner localhost, como está acá,
barra prueba. Barra prueba. Y acá van a acceder al contenido de ese directorio, pero desde local. Y si lo ejecuto, voy a ver el resultado de esta página HTML, ¿está bien? El título, que es lo que estoy viendo acá, es esto que está acá arriba, en la pestaña de acá arriba, ¿está bien? Y después lo que voy a ver acá es en el body, el cuerpo. Este es un título de nivel 1, un header de nivel 1, un header de nivel 2. Estos son dos párrafos, básicamente, acá. Y generalmente pueden ver acá que las etiquetas que son contenedoras abren y cierran con la contrabarra. Hay etiquetas que no contienen nada. Por ejemplo, puedo poner una etiqueta que se llama HR, que es una línea horizontal row. Si grabo y refresco, voy a una línea horizontal, pero como es una línea no contiene nada, no hace falta cerrarla, nada, queda así. Y ahora sí vamos a escribir nuestro primero hola mundo. Voy a abrir los brackets de PHP que se abren así. Acá abro y cierro, y acá adentro tengo que escribir código PHP. Nuestra primera sentencia es echo, que es imprimir, entre comillas doble, voy a poner hola mundo. Y las sentencias de PHP terminan con punto y coma. Entonces, este es nuestro primer Hello World. Vamos a ejecutar y vemos cómo se ve. Acá, ¿se acuerdan del famoso Control U para ver el código fuente? Pongo Control U, voy a agrandar. Y van a ver que este es el código fuente que viaja desde el servidor al cliente en la misma máquina, pero este es un modelo de práctica. Pero fíjense que todo esto es el HTML, pero acá este es el resultado preprocesado de lo que es el PHP, ¿sí? Esto es lo que se ve realmente, lo que le llega a nuestro cliente. No va a ver el código, va a ver el resultado, que es imprimir hola mundo. ¿Está bien? Entonces acá vemos esto. Tengan en cuenta que dentro de los brackets de PHP no puedo poner HTML suelto así. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea que está acá, la pongo acá, este HR, y ejecuto, va a tirar error. ¿Está bien? Esto tiene que ir afuera. Si de última lo quiero poner adentro, puedo poner acá un echo, y entre comillas, sí podría poner esta línea acá adentro, ¿sí? Y acá pongo fin de sentencia, punto y coma, entonces ahí sí, si refresco, se va a ver bien. Y el control U, voy a ver todo junto acá, impreso, ¿está bien? Así es como funciona lo que sería la programación del lado del cliente y del lado del servidor. Vamos a hacer otra pruebita más, si les parece. Miren, después yo puedo cambiar esto de orden acá y si lo ejecuto la línea se me pone abajo, ¿no? Vamos a acá almacenar, voy a usar la RAM del servidor, que es la misma máquina, pero en un entorno de desarrollo serían el host. En la RAM del servidor voy a definir una variable que le pongo X, pero puede ser XX, lo que yo quiera, y le voy a guardar un valor, por ejemplo el valor 10, vamos a guardar un número entero, el valor 10. Acá definí automáticamente una variable que es de tipo entera, porque le puse un entero, y ya le cargué el valor que es x igual a 10. Y después voy a imprimir el contenido de esta variable, la vamos a imprimir acá. Entonces voy a ejecutar acá, y vamos a ver que se imprime 10. Vuelvo al control U, van a ver que veo el resultado, no veo todo el código, y de esa manera podemos ver cómo cargo una variable y la puedo imprimir. ¿Para qué sirve una variable? Y para poder hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo puedo decir que x, vamos a hacer una operación un poco complicada, a ver si la entienden. Es igual a lo que ya hay en x más 1. Y este resultado lo sobreescribo en x mismo. A x le asigno lo que x vale más el valor 1. Toda esta operación se resuelve algebraicamente y se guarda acá. La respuesta es 10. ¿Por qué? Porque antes de que X cambie ya la había impreso acá. Esta es una de las premisas que tenemos que tener a nivel de programación. Que el interpretador de PHP ejecuta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces acá primero ejecuta esto. Cuando ve el fin de sentencia lo resuelve y lo manda a imprimir al HTML. Acá manda a imprimir una línea. Acá X vale 10, no tiene que imprimir nada, pero lo guarda en la memoria y después tiene que imprimir X y en este momento X valía 10, entonces imprime 10. Si refresco no cambia nada. Y después cambió a 11, pero no se llegó a imprimir. Para que se visualice debería cambiar esto de orden. Entonces ahora sí, vamos a ver. Entonces, una pequeña base de la programación para que vayan entendiendo un poco de qué se trata. Muy, muy simple, no hice nada importante, ¿sí? Pero bueno, empezamos a programar.
Y frameworks, volviendo a PHP, en el caso de PHP yo le decía que el Laravel era el más conocido, pero acá tienen ejemplos de que hay muchos frameworks que la comunidad ha ido construyendo. Y bueno, y así en todos los lenguajes de programación, estudien el lenguaje que estudien, van a ver que hay frameworks creados que se utilizan mucho en el mercado laboral, por eso yo lo menciono acá, porque después cuando quieran aplicar laboralmente van a ver que las empresas utilizan estas herramientas porque te resuelven un montón de temas. Entonces es como que ya resuelven temas de seguridad, temas de trabajo en equipo, de organización, etcétera, ¿no? Estos son frameworks serían backend porque están basados en un lenguaje backend que es PHP, pero los frameworks frontend son los que yo mencioné antes, que es Angular, este es el símbolo o el icono de Angular, React.js y Vue.js. Estos son los tres más conocidos, pero hay un montón más. Está Meteor, JS, Córdoba, bueno, hay un montón, pero estos son los más conocidos. Y bueno, y acá vamos a pasar a las oportunidades laborales, si le parece. Oportunidades laborales. ¿Por qué hay tanta demanda de programadores? Por el efecto iceberg. Lo que vemos arriba es la maquetación, pero todo lo que está abajo, que es mucho más grande, es lo que es el desarrollo, ¿sí? Entonces hay una demanda muy muy grande porque hay mucho más trabajo en los proyectos de lo que es backend que frontend, ¿sí? ¿Y qué oportunidades hay para poder trabajar? Miren, este es un pequeño resumen de diferentes oportunidades laborales que tienen. Una es trabajar lo que sería en una relación de dependencia o una relación contractual dentro de una compañía, pero acá podemos dividir como que hay dos áreas. Tenemos un área es trabajar para una software factory y otra es para trabajar para un área de sistemas. ¿Qué es la diferencia de esto? Que si trabajo para una software factory, sea por ejemplo Globant, Indra, Tata, Accenture, etcétera, estaría trabajando para una empresa que fabrica software para otras empresas. Entonces estarías trabajando para clientes externos de la empresa para la cual vos trabajás. Si la otra opción es trabajar para una empresa que su negocio no es la fabricación de software, sino otro, pero que tiene un área de sistemas y ustedes programan para el cliente interno. Por ejemplo, un banco, que es re común. Una empresa grande, todas las empresas importantes tienen su área propia de sistemas donde desarrollan su propio software. A veces también compran software externo e interno, depende de la complejidad, tienen de todo. Otra opción es trabajar freelance, que no es lo mismo que trabajar independiente. Ahora vamos a ver la diferencia. Freelance es una opción que se utiliza mucho, pero para cuando son expertos o son seniors, ¿sí? Porque el freelance lo que tiene es que trabaja más solo. Entonces, cuando ustedes están empezando a trabajar, es ideal. Uy, se me fue. Cuando están empezando a trabajar, es ideal que trabajen en una empresa, una software factory, porque van a trabajar dentro de un equipo de desarrollo, van a tener mucha contención y hay mucho aprendizaje interno de sus mismos compañeros, los van a coachar, etc. Entonces, la experiencia de trabajar dentro de una empresa es muy enriquecedora, sobre todo cuando están comenzando. Para trabajar freelance, tenés que tener más experiencia. Hay empresas como freelancer.com o Workana que son portales de empleo para freelance y normalmente auditan o controlan mucho el proceso, ¿no? O sea, hasta inclusive, por ejemplo, Workana retiene la plata, o sea, las empresas que buscan freelancers le pagan a Workana y Workana intermedia en el pago con su comisión y después le transfiere a los desarrolladores freelance cuando todo se entregó, etcétera. Y Workana, por ejemplo, tiene como una restricción que todos los programadores freelance que se inscriban tienen que ser senior, tienen que demostrar experiencia. Y después tenemos otra parte que es para trabajar de manera independiente o emprendedor. Emprendedor sería que ustedes quieren crear un proyecto, por ejemplo, no sé, un sistema para que resuelve un tema para el campo, para determinada industria, pero ustedes quieren programarlo ustedes mismos o quieren aprender a programar para poder contratar programadores y entender mejor lo que les piden, cuánto le cotizan, cuánto tiempo les lleva, etcétera. Pero sería para crear tu propio proyecto o emprendimiento, es para emprender algo, ¿no? Y después está el programador independiente, que
quien trabaja para clientes directos pequeños. No es freelance, es clientes. Tengan en cuenta que hay muchas pymes o empresas pequeñas que no tienen presupuestos para contratar un Globant, pero tienen necesidades de desarrollo, entonces terminan contratando programadores independientes. Acá este campo es muy interesante también para comenzar, porque hay muchas oportunidades. No es interesante para ganar dinero, sí, para comenzar y empezar a ganar experiencia, ¿sí? Y acá les comparto, dolarizado y promediado en toda Latinoamérica, sepan que esto no está focalizado en una región en particular, más o menos los rangos salariales según la experiencia acumulada, un junior, un semi-senior o un senior, ¿está bien? Y uno de los temas que me gustaría ayudarlos acá es, este es un meme que es muy común, porque es una contradicción típica de que a veces observamos en el mercado laboral, ¿no? Que este es una persona que tiene un trabajo y acá le responde que no te puedo contratar porque no tenés experiencia. Entonces le responde, bueno, pero por eso, para ganar experiencia necesito un trabajo. Y acá le dice, bueno, entonces trabajá. Y entonces, bueno, acá se enoja y tira la silla de la frustración. Entonces dame el trabajo. Otra vez la contradicción, no tenés experiencia. Entonces, bueno, este es un tema que pasa en el mercado laboral. Inclusive cuando vemos que piden juniors, a veces se busca programador junior con 2 años de experiencia. O sea, otra vez, los avisos laborales están llenos de contradicciones. No esperen encontrar racionalidad necesariamente ahí. Pero ¿cómo sorteamos estos obstáculos? Bueno, acá tenemos algunos avisos de la bolsa de empleo que yo les compartí antes, ¿no? ¿Cómo sorteamos esos obstáculos? Bueno, hay herramientas que yo les quiero compartir ahora que están relacionadas con el mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? Miren, acá Federico pregunta antes de pasar, ¿experiencia cuenta solo en relación de dependencia? No, es muy buena pregunta esa. La experiencia laboral, en definitiva, primero es ustedes cómo lo presenten en su currículum en una entrevista de trabajo. Y también es muy subjetivo las entrevistas, lo que el reclutador pregunta, etcétera, ¿no? Vuelvo a lo que decía antes. Las descripciones de los avisos, las entrevistas, no son todas iguales porque atrás de eso hay personas, las empresas están constituidas por personas y esas redacciones de los avisos, ¿no? Los job descriptions o esas entrevistas van cambiando también. Pero acá lo importante es, a nivel de experiencia, y respondiendo a Federico, es construir un portfolio. Un portfolio puede ser desarrollos que ustedes hicieron a estos clientes trabajando como independientes. Esto que está acá, esta parte que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero hacer un roadmap de cómo sería una ruta de aprendizaje y en qué momento de esa ruta de aprendizaje ustedes tendrían ya la formación suficiente como para empezar a trabajar de manera independiente y empezar a crear ese portfolio, esa experiencia laboral inicial que les va a permitir a ustedes sortear esa contradicción que tiene el mercado laboral, como les mostraba recién en ese meme, ese chiste, ¿está bien? Entonces, voy a entrar a la página de Educación IT de nuevo. Vamos a recorrer algunos de los mapas formativos que tenemos en lo que es desarrollo web, como para poder entender primero cuál es el orden de las tecnologías que hemos ido recorriendo y en qué punto de ese recorrido estamos ready para empezar a trabajar. En lo que es programación web, recuerden que en lo que es backend teníamos Java, la propuesta de Oracle, .NET, propuesta de Microsoft, Python, una propuesta de la Python Foundation, Node.js, JavaScript, Server Side, y este frontend vamos a saltearlo y tenemos PHP. Estos son los 5 lenguajes, ¿no? Porque después blockchain, Internet de las cosas, Android sería para trabajar desarrollando apps nativas en Google Play, Testing QA para trabajar como tester de calidad, pero lo que sería programación full stack sería PHP, Node, Python, Net o Java. Les voy a mostrar las 5 muy rápido, pero por ejemplo PHP, arranco porque ya estábamos viendo. Este es un mapa de cursos organizados en forma de flecha descendiente que de alguna manera nos ilustran cuál sería el orden recomendado de
las tecnologías que tenemos que aprender para empezar a trabajar. Y en qué momento estaríamos con la condición suficiente para empezar a buscar clientes propios y empezar a armar ese portfolio. Donde esa instancia de buscar clientes propios puede ser también, puede ser un amigo, un pariente, un conocido que tenga una pyme, una empresa con una necesidad, y ustedes se lo pueden hacer gratis, porque en esa instancia lo que más buscamos es ganar experiencias. Miren, vamos a ver el recorrido. Lo primero que tenemos que aprender es HTML, que es el lenguaje básico de lo que es maquetación web. Por acá empieza el mundo del desarrollo web, el diseño web, todo. Es como, hoy en día es como parte de lo que es un piso de alfabetización digital, ¿sí? HTML es un curso corto de 18 horas y vamos a aprender a maquetar un sitio web. Después vamos a aprender programación desde el front con JavaScript desde cero. Y acá aprendemos a programar y ya tenemos, también vemos algo de CSS acá. Entonces tenemos la maquetación front básica que nos va a permitir empezar a crear interfaces web estáticas. Y por otro lado vamos a aprender el lenguaje SQL, que es, le decía, el lenguaje de consultas de base de datos, que lo vamos a ver con MySQL. Una vez aprendido esta base mínima, ya podemos aprender nuestro primer lenguaje de programación backend, que acá sería PHP. ¿Está bien? Acá pueden aprender, este es un curso de 40 horas donde van a aprender PHP, no es desde cero, ya tienen que saber todo esto. Y acá en este curso vamos a desarrollar un sitio, un portal, donde vamos a hacer diferentes opciones como registración, login, desconectarme, olvidé mi contraseña, un reporte de un catálogo de productos, etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a vivir la experiencia de un desarrollo web genérico, pero que nos va a permitir tener, cuando tenemos esta etapa, tener la base mínima, pero suficiente como para empezar a, como le decía antes, buscar algún conocido, amigo, alguien a quien le podamos desarrollar un proyecto real para que lo utilice y vivir esa experiencia fascinante de crear tecnología para otros y ver cómo la empiezan a utilizar y cómo le resolvemos problemas, ¿no? Y en esa primera etapa, como queremos ganar experiencia, lo pueden ofrecer gratuito, pero acá nuestro objetivo principal acá es ese, ¿no? Es crear ese software y empezar a armar nuestro portfolio, que después salen recomendaciones, pueden ser otros proyectos y vamos armando ya como nuestra cartera de clientes, que es esa experiencia laboral que después el mercado nos va a pedir, ¿está bien? Y de esa manera podemos sortear ese obstáculo. En el nivel intermedio ya empezamos a programar lo que es una arquitectura más avanzada. En lo que es lenguaje de programación hay dos paradigmas. Se llama el paradigma estructurado, que es lo que vamos a aprender acá, y el paradigma orientado a objetos, que es lo que vamos a ver en este nivel intermedio. Y después vamos a aprender JavaScript avanzado, que es toda esta parte que está acá, en la continuación de acá. Y Git no lo mencioné en este webinar, pero es importante conocerlo, que básicamente es un servidor de código. Es un lugar donde guardamos nuestro código y cada vez que hacemos cambio y lo guardamos en Git, se crea una versión nueva y podemos acceder a las versiones viejas. Es un servidor de versionado, pero por sobre todo es una herramienta que nos permite trabajar en equipo. Entonces, cuando estamos trabajando en un proyecto, cuando ustedes trabajan en una software factory, van a tener que usarlo sí o sí. Se usa Git para organizar las versiones del proyecto que cada uno tenga y poder después unirlas y que nadie sobrescriba los cambios de nadie. Es como una herramienta de desarrollo colaborativo que soporta versionado, etc. Entonces, esta etapa intermedia nos permite ya tener un nivel más profesional y ya cuando están en este nivel intermedio pueden empezar, como les decía, empezar a buscar trabajo. Ya cuando terminen esta etapa y ya si tienen experiencia de haber trabajado para alguien, como les decía, buscar un proyecto de algún conocido. Aparte es muy interesante trabajar para alguien durante un proceso de capacitación, porque todas las dudas que le van surgiendo con profesores que van tomando los cursos las pueden traer al aula o pueden hablar con el profesor fuera de clase y les va ayudando también a resolver esas trabas que van surgiendo, que son normales, y les pasa a todos. Y después ya entramos en un nivel más avanzado, que es como hoy trabaja el mercado laboral, que usa frameworks backend, framework frontend, ¿se acuerdan? Scrum es un marco ágil, no es una tecnología, es una metodología, una herramienta de trabajo, básicamente. Y finalmente, si quieren, se pueden certificar internacionalmente. Cada tecnología
ofrece una certificación internacional que la pueden rendir con nosotros. En el caso de Java, la propuesta es parecida, ¿no? HTML, JavaScript, base de datos. Tenemos JavaScript para no programadores al principio y después Java para no programadores y después Java estándar, Git, JavaScript avanzado, frameworks avanzados y la certificación en Oracle. En el caso de .NET también es parecido. Vuelven a aparecer los lenguajes HTML, JavaScript de cero, base de datos, C# para no programadores, C#, frameworks más avanzados y la certificación. Y en el caso de Python también tenemos parecido. Python para no programadores, base de datos, HTML y JavaScript, Python Programming y Django y React.js, backend, frontend y la certificación de Python. ¿Está bien? Y por último la de Node, también que está acá, también tienen todo el caminito de Node.js y con JavaScript más avanzado, que es aplicaciones web progresivas, Node Backend, React y la certificación. En definitiva, todas esas rutas de aprendizaje son los diferentes lenguajes backend, ¿sí? Experiencia cuenta sobre, bueno, pasantías. Las pasantías es otra oportunidad también. No es tan fácil conseguir pasantías en lo que es programación. Por ahí otras áreas es más fácil porque la realidad es que hay que tener más experiencia, ¿sí? ¿En qué grado influye la programación con la animación digital? Yo la verdad, Freddy, no vi como una combinación así que haya mucha demanda respecto a eso, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño, si les parece, un pequeño resumen de qué es lo que hemos aprendido hoy. Y ya con eso estaremos terminando. Y después les quiero dejar una conclusión final mía. Aprendimos los diferentes puestos de programación, ¿se acuerdan? Los roles, el diseñador UI, UX, frontend, backend, etc. Hemos aprendido cómo funciona una petición web, en lo que es desde un cliente a un servidor, el protocolo HTTP y cómo es la arquitectura de un servidor web, ¿no? Hemos recorrido las diferentes tecnologías y lenguajes de programación web, vimos la evolución de los lenguajes, lo que es las diferentes tecnologías y avisos laborales de que lo demandan. Hemos aprendido cómo instalar un entorno local en nuestras máquinas. Yo hoy les recomiendo que cuando termine este webinar se lo instalen localmente y hagan el Hola Mundo en sus casas. Dimos nuestro primer paso de programación. Acá ya lo tienen grabado en este webinar de cómo empezar a programar una parte básica, así de famoso Hello World. Y aprendimos conceptos más avanzados para poder entender ese mapa conceptual de tecnologías de APIs y frameworks, las oportunidades laborales que ofrece este mercado y los rangos salariales, ¿sí? Y por último, hemos recorrido o hemos visto cómo es la formación para poder llegar a ser un full stack web developer. ¿Cuál es esa ruta de aprendizaje, esas tecnologías y el orden correcto y en qué instancia podemos empezar a trabajar y cómo podemos empezar a ganar esa experiencia laboral que el mercado necesita o nos exige y tenemos que de alguna manera mostrar para poder empezar? Hoy hemos dado un primer paso en el mundo de la programación web, ¿sí? Estamos terminando acá, pero este webinar termina acá, pero si esta profesión que intenté compartirles está alineada con su vocación, hoy ya estuvieron comenzando a dar ese camino, ¿sí? Es un camino que, desde un resumen de mi experiencia, es un camino que van a convertirse en creadores de tecnología. O sea, vamos a dejar de ser meros consumidores, como es todo el mundo que instala apps en su celular o en sus computadoras, y van a empezar a crear tecnologías para otros. Tecnologías que resuelven problemas que tiene la industria, ¿no? Y que cuando resuelve ese problema, alguien que no entiende nada de tecnología, ese cliente, va a vivir ese efecto de la solución como algo mágico, ¿no? Y es muy lindo poder vivir en un momento donde estamos solucionando temas que son tediosos, son difíciles, ¿no? Pero por sobre todo, una de las cosas más lindas que tiene esta profesión para compartir mi experiencia es que estamos trabajando todo el tiempo en proyectos nuevos, porque crear un software, crear una tecnología es un proyecto que empieza y termina, y después es empezar un nuevo proyecto.
Y es aprender de diferentes industrias también, ¿no? Porque hoy lo ponemos para una fintech, mañana para una empresa de retail, pasado para una empresa de trabajo aeroespacial o lo que sea. Estamos todo el tiempo aprendiendo de diferentes negocios, campos y también trabajando muchas veces con diferentes equipos y eso nos hace crecer un montón. Y pertenecer a diferentes industrias, pero al mismo tiempo pertenecer a la industria de desarrollo de software, que es una industria que crece permanentemente y sin dañar el medio ambiente. Si este webinar estuvo alineado con esta vocación que quieren ser, yo le quiero invitar a que se sumen y darle la bienvenida al mundo del desarrollo web. Muchas gracias a todos por haber participado en este webinar. Vuelvo a prender mi cámara que me había olvidado, que me había apagado. Para los que no me conocen o entraron más tarde, mi nombre es Sebastián Livinsky, soy ingeniero de sistemas y fanático de poder ayudar a las personas a transformar positivamente sus vidas. Y le dejo este consejo para terminar. Yo le decía que hoy dimos un primer paso, ¿no? Lao Tse fue un filósofo chino que dice que un viaje de 1000 millas comienza siempre con un primer paso. Y lo estamos viendo en la próxima, ¿sí? Ahora en el chat les comparto mi LinkedIn, que yo lo había compartido antes, pero debe haber quedado abajo de todo, así que ahora lo vuelvo a copiar acá. Nos vemos, chau chau.